El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres morían en un incendio en una fábrica de Nueva York, Estados Unidos, luego de declararse en huelga reclamando condiciones de trabajo dignas. Más de 100 años después, seguimos reclamando por condiciones igualitarias de trabajo y de consideración social para todas las mujeres del planeta. Tal como lo ha expresado Diane, creo que se pronuncia Mary Child, autora de varios libros sobre derechos de género, una mujer representa el círculo completo. En su interior reside el poder de crear, nutrir y transformar. Es por todo esto que hoy queremos aportar humildemente a la causa desde nuestra Academia Nacional de Ciencias. En mi condición de académico secretario de la Academia, les doy a todos una cordial bienvenida a este espacio y al mismo tiempo agradezco vuestra presencia en esta convocatoria en la cual pretendemos homenajear a la mujer, en nuestro caso a través de su actuación en la ciencia y la docencia, sin olvidar otros ámbitos como el de la política. En estrecha relación con el motivo de nuestro homenaje de hoy, les informo que la Academia Nacional de Ciencias cuenta por primera vez con una presidenta mujer, la doctora Beatriz Caputo. La Academia Nacional de Ciencias básicamente es una institución que busca contribuir al estudio, desarrollo, progreso y divulgación de las ciencias exactas y naturales. Cuenta con una comisión directiva que se apoya para el trabajo en distintas comisiones. Una de estas comisiones es la Comisión de la Mujer en Ciencia, que tiene por misión fundamental visibilizar el trabajo de la mujer en ciencia. Desde la Comisión Directiva de la Academia Nacional de Ciencias agradecemos a las integrantes de la Comisión de Mujeres en Ciencia por la organización de este evento, de este conversatorio, y por cierto a nuestras colegas que tan generosamente han aceptado la invitación. Los dejo en manos de la coordinadora de esta comisión, la doctora Diana Gruppi, quien presentará a nuestras prestigiosas invitadas y coordinará el conversatorio. Sí, bueno, muchas gracias Marcelo. Quiero decirles hola a todos, buenas tardes a todos los que están presentes a través de esta plataforma. Bienvenidos a esta actividad que hemos organizado para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Este día también es conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y conmemora la lucha de la mujer por participar dentro de la sociedad en pie de la emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Como decía, hoy escribió un colega mío, este día también se reivindican batallas pasadas y presentes que se llevaron a cabo en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy, 8 de marzo, la Comisión de la Academia Nacional de Ciencias, que está destinada a visibilizar a la mujer que trabaja en ciencia, esta comisión está conformada por las doctoras Ana Anton, Laura Geocalas, Clelia Riera, por el doctor Marcelo Cabido, que ustedes acaban de escuchar, y quien les habla. Hemos organizado este conversatorio que se tituló Sentires y Pareceres de Científicas y Docentes Argentinas. Las participantes en este conversatorio, a quienes quiero agradecer enormemente por haber aceptado la invitación, son las doctoras Alicia Dickenstein, que es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del CONICET; la doctora Ana Belén Irigoyen, que es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del CONICET; y la doctora Silvia Carolina Escoto, todos la conocemos como Carolina Escoto, es profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora independiente del CONICET y ha sido rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. En esto de el rol de la mujer en distintas facetas, hoy vamos a conversar en este conversatorio, a tener conocimientos de una faceta diferente a la faceta académica o en qué trabajan específicamente cada una de nuestras invitadas. Vamos a tratar de conocer sus sentires y sus pareceres. Sabemos que muchas mujeres no han tenido mayores obstáculos en su carrera, posiblemente porque estaban insertas en espacios laborales en donde previamente había otras mujeres que habían abierto camino, o desde sus casas tenían ejemplos de madres profesionales o trabajadoras independientes. Entonces, bueno, la pregunta para nuestras panelistas, y vamos a comenzar con la doctora Alicia Dickenstein, es cuál era su situación, qué la impulsó a hacer un doctorado, a dedicarse a la ciencia, a ejercer la docencia, y si alguna mujer
la inspiró a seguir este camino. La palabra es suya, Alicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, no sé cuán interesante para los demás, pero hay una parte que por ahí no es interesante, puede ser interesante para gente más joven. O sea, yo empecé a estudiar matemática de casualidad. A mí la matemática me gustaba, pero quería hacer educación. O sea, esencialmente no sabía que existía una carrera en matemática. O sea, por eso pienso que todas estas actividades son importantes para que se conozca que esta es una carrera posible para todos, en particular para mujeres. Y bueno, me ofrecieron hacer unos test de orientación vocacional y la psicóloga que me tomó el test confesó ser una matemática frustrada y me aconsejó estudiar matemática. Pero yo no tenía ni idea de lo que era la carrera. Yo recuerdo que le pregunté textualmente con qué bichos me iba a encontrar. No sé. Y ella me dijo, no, probá, porque si no te gusta matemática, luego vas a estudiar educación o otra cosa, pero si empezás por otra cosa, no. Así que entré sin conocer a nadie, sin saber de qué se trataba. Obviamente, apenas empecé, me encontré realmente como sapo en mi propio pozo, digo yo, y me empecé a divertir, pero empecé sin... Hay gente que se pregunta, quiero explicar el universo, quiero hacer algo. Yo no sabía ni qué era la matemática cuando entré. Así que empecé a estudiar matemática, me divertía, pero no tenía ninguna otra motivación más que lo local chiquito que estaba haciendo. Y así como estaba, naturalmente venía el doctorado, y justo acababa de volver a la Argentina un profesor excelente que fue mi director de tesis, y yo mientras estaba terminando la licenciatura conocí a mi marido cantando en un coro, entonces nos casamos, y después, entonces mi director me dijo, no, porque tendrías que ir a Minneapolis a hacer la tesis, y yo en ese momento le contesté que no quería elegir toda mi vida por la matemática, y que la pasaba muy bien acá con mis amigos y no quería ir a ningún lado. Bueno, en la mitad del trabajo de tesis nació mi hija, porque yo ni me preguntaba ni qué voy a trabajar, ni qué voy a... y al año que después que terminé nació mi hijo. Pero acá empezó la vida porque mi director, que se llamaba Miguel Herrera, murió de un súbito cáncer de hígado muy joven, a los 45 años. Si he mirado para atrás, veo que tuve mucha suerte porque hice todo mi doctorado con Carmen Cesa, con una amiga, lo hice las dos, en un ambiente donde éramos las dos únicas mujeres, pero sin una cosa muy buena que me pasó en la vida sin darme cuenta. O sea, ella ahora se dedica a educación matemática. Bueno, pero en ese momento, bueno, Herrera se murió, era principio del año 84, acá no se compraba ningún libro, en la UBA no se compraban libros del 84 al 88, nadie venía de viaje, era pre-correo electrónico, como ustedes saben, y no sabía para dónde ir. Y tentábamos, y encima habíamos trabajado en un tema muy especializado que nadie más trabajaba, no sé, miles de kilómetros a la redonda. Así que y mi director era excelente también, así protector, y él tenía todos los contactos. O sea, de golpe nos encontramos con que no sabíamos qué era la matemática, no sabíamos ni cómo, o sea, nos acostumbrábamos yo era una buena alumna, o sea, alguien me planteaba un problema y bueno, yo lo resolvía. Pero ¿cómo plantearme mis propios problemas? O sea, todo lo que nosotras pensábamos que podíamos hacer nos parecía que era una tontería y todo lo demás nos parecía imposible. Así que me llevó, digamos, 8 o 9 años realmente buscar mi camino. Pienso que por ahí es interesante comunicarlo para alguien joven que tiene obstáculos o tiene así, y bueno, y por ahí es interesante. Y me pasaron una serie de eventos buenos. Tuve obviamente mucho apoyo de mi familia, pero hubo un recontrato con mi marido, ¿no? Porque finalmente después de unos años me di cuenta que tenía que empezar a viajar. Y la revelación me vino en un viaje al ICTP, al Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, que fui por 6 semanas donde aprendí inglés. Y estaba ahí, y después de como 3 o 4 semanas me di cuenta de que yo no podía hacer nada porque me faltaba información. Además de, bueno, digo, y no soy ninguna genia, pero otros colegas podían trabajar, y que acá donde yo estaba no tenía información. Y que desde ese entonces me dediqué a pelear por la información, pero con mucho apoyo de colegas, de amigos que me mandaban material, etc. Y bueno, y luego fui haciendo camino al andar. Y después empecé a aprender qué era la matemática. Eso es el comienzo. Creo que puedo dejar que hable Ana o Carolina.
Belén, ¿querés contarnos tu experiencia? Bueno. Sí, te decía si querés contarnos tu experiencia inicial, cómo decidiste hacer esta carrera, si alguna mujer facilitó tu carrera, porque también tenemos que pensar que a veces tenemos apoyos, no necesariamente es en la vida académica, hay mujeres que nos pueden estar sosteniendo la vida privada y que ayuda a la académica, ¿no? Sí, bueno, antes de empezar quiero felicitar a Alicia, que no lo hice personalmente, lo hice a través de redes de L'Oréal por el premio, que si no fuese por la pandemia, esta semana estaría en París recibiendo el premio, porque generalmente es en esta semana, así que felicitaciones a Alicia. A ver, yo un poco seguí los pasos de Alicia, yo quería hacer matemática, quería estudiar matemática, pero también quería estudiar algo que me diese otra salida laboral que no fuese solo la ciencia. Yo estaba convencida de que, era muy curiosa y estaba convencida de que quería hacer ciencia. Y en un primer momento dije, bueno, me encantaba la matemática, digo, estudio matemática, pero la alternativa de salida laboral de matemática, digo, bueno, en vez de hacer matemática hago ingeniería, que debe tener mucha matemática, pero no me veía como ingeniera en una obra. Y me encantaba la biología, y entonces médica no me veía. La carrera de médica, si bien ahora soy docente en medicina, es muy, muy sacrificada, más sacrificada que cualquier otra, creo, de las nuestras, pero como me encantaba la biología y la fisiología, decidí estudiar bioquímica, porque dije, bueno, voy a hacer investigación, pero si nuestros sueldos no alcanzan y necesito trabajar otra cosa, por lo menos puedo firmar y hacer análisis clínicos. Bueno, las vueltas de la vida hizo que no necesite dedicarme a la clínica, aunque nuestros sueldos sí siguen siendo muy bajos y magros, pero bueno, finalmente me decidí por la biología y estudié fisiología y bueno, y desde que entré a la facultad quise hacer investigación. Estaba convencida que iba a hacer investigación en cualquier área, no me importaba qué, y empecé a hacer docencia desde muy temprano, entré en la facultad de odontología, en fisiología, y ahí empecé con el doctor Bossini, después entré al Instituto de Farmacología en la facultad, y creo que un punto clave en mi carrera, así un punto de cambio, fue cuando me fui al exterior, que saqué la beca Pew, y el haber ido al exterior y volver a la Argentina con un bagaje muy importante y con un conocimiento muy importante hizo que cuando volví a la Argentina, Mirta, la vi por ahí, Mirta Flavia y el Doc y Torres, los dos, me convocaran para ir al INGEBI. Y estando en el INGEBI, que creo que dentro de biología molecular, yo estaba haciendo neurobiología molecular, era uno de los centros más importantes dentro de Buenos Aires como para desarrollar la carrera, y nos mudamos ahí con todo el grupo de trabajo, que en ese momento éramos poquitos, éramos 3 mujeres y un hombre, era Eleonora, que también la vi por ahí, Eleonora Katz, que se aventuró conmigo en ese riesgo que tomamos, nos mudamos con todos los equipamientos y fuimos al INGEBI. Bueno, y el resto es historia. Sí, creo que hubo gente, por supuesto, que te apoya no solo en la vida académica, sino en la vida privada. Y como dijo Alicia, para mí también fue un hombre, en este caso, no una mujer, que es mi marido. Mi marido es incondicional y se aguanta todos los viajes. Mi hijo también se aguantó, Bruno es grande, pero en su momento era muy chiquito y yo viajaba por todos lados y se aguantaba todos los viajes, así que creo que en mi caso, por lo menos, el que más me apoyó en mi carrera fue mi marido, igual que dijo Alicia. Está silenciada, Adriana. Sí, digo que qué bueno contar con ese apoyo, venga del género que venga, porque en realidad se trata de que estemos todos a la par, trabajando juntos y que existe el respeto y que las elecciones no dependan del género, sino de las capacidades individuales. ¿Querés contarnos, Carolina, tu experiencia? Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Un placer compartir esta mesa con las colegas tan distinguidas que no tenía el gusto de conocer y con tantas personalidades que están en el auditorio, a los que conozco algunos muchos. Quiero expresar un cariño grande a Beatriz Caputo, que la siento una amiga, además somos vecinas, y a Adriana por esta invitación.
Bueno, les cuento en 2 palabras. Yo vengo de un territorio que cuesta mucho caracterizar como científico, como son las humanidades, digo, por parte de mis propios pares, ¿no? Yo me siento en mi manera de percibir mi ejercicio de la profesión de investigador y docente y de entender la filosofía, que es mi especialidad, en sintonía con la comunidad científica, pues tengo un enfoque y una manera de entender la disciplina que está en una línea de continuidad, como digo, ¿no? Pero bueno, son territorios que tienen particularidades relativas, no sé, a lo que llamaríamos hoy la sociología del conocimiento, los estándares, los patrones, y también las distribuciones de pesos relativos en las comunidades científicas universitarias e institucionales en general, que hace que muchos de estos horizontes que tempranamente se presentan a los jóvenes de hacer una carrera científica y de aprender a percibir, digamos, tempranamente, que es cuando es oportuno hacerlo, que uno tiene que dar ciertos pasos y ciertos procesos, como por ejemplo hacer su doctorado tempranamente, hacer una formación en el exterior, en nuestras comunidades no son lo normal. Mis estímulos primeros, sin embargo, los quiero mencionar porque creo que son los de muchas de nosotras también y de nosotros. Fueron mis maestras de la escuela primaria y mis profesoras de la escuela secundaria. Dos muy buenas escuelas públicas que tuve la dicha de formarme y que fueron para mí, y a medida que pasan los años uno lo percibe, uno cuando lo está viviendo de hecho no lo advierte y con los años no lo pondera suficientemente. A la luz de casi al final de mi carrera digo, qué extraordinarias fueron mis maestras. Por ejemplo, yo recuerdo haber jugado a ser maestra desde el mismísimo día que comencé el primer grado, ¿no? Es decir, ese esfuerzo de enseñar al otro los contenidos que uno se comprende de cierto modo, de una manera gradual y de una manera agradable y accesible, es una obsesión que me acompañó indudablemente y que tiene que ver con mi vocación, no solo por la docencia, sino por la filosofía, así lo interpreto yo, digo, porque después de todo, el filósofo lo que tiene que hacer es aprender a pensar, ¿no? Y aprender a pensar es un requisito para aprender a enseñar, a pensar. Entonces, bueno, pienso que mi estímulo viene de allí, por supuesto de mi familia, que siempre, una familia de clase media, siempre valoró la formación, la educación, y jamás me desalentó en nada, y cuando les dije que iba a estudiar no solo una carrera, sino 2, creo que me miraron con cara de qué raro que no vas a estudiar 3. O sea, ese era el tipo de estímulo que yo percibía, no se hablaba del tema, pero se percibía en mi casa. Y bueno, estudié 2 carreras, historia y filosofía. Historia es la que yo quería estudiar, filosofía, como dijo la colega, la matemática también por casualidad. Casualidad en este sentido de que uno no estaba consciente de por qué. Después uno advierte que de algún modo eligió bien. No por casualidad uno persevera en estas vides. Y después, bueno, tuve, además de las dificultades propias del microambiente académico de las humanidades y sus típicas maneras de promover y de estimular y de premiar y de apoyar la formación de sus jóvenes graduados, etc. Yo además me casé muy jovencita, y tuve mi primera hija cuando estaba en el 3er año de las 2 carreras universitarias, y tuve a mi segunda hija cuando estaba aún no recibida, así que yo recuerdo haber recibido mis 2 diplomas con mis 2 hijas en brazos casi. E hice mi doctorado con mi 3er hijo ya. Así es que opciones que me parecieron espectaculares en ese momento y me lo siguen pareciendo hoy, porque siempre me he sentido como una madre muy cercana al crecimiento de mis hijos. Bueno, una fortuna. Nunca lo viví como digamos, una decisión que perjudicó mi carrera. No lo sentí así. Después tuve otras circunstancias inesperadas que me llevaron por un estilo de vínculo con la vida académica y la de investigación bastante particular, bastante exigente, como fue tomar algunos compromisos de gobierno en las universidades nuestras, que son autónomas y que ejercemos todos distintos roles en distintos momentos, y por circunstancias inesperadas para mí, que para nada estuvieron dentro de mi horizonte de mi voluntad, al punto que he retornado felizmente al carril de la actividad de investigación y con
con mucha alegría de hacerlo y al mismo tiempo con mucha satisfacción de haber acumulado este tipo de experiencia. Bueno, eso me hizo todavía estar más lejos de la investigación y demorar mi carrera como investigadora bastante, porque he estado finalmente 12 años, ¿no? 6 años como decana en mi facultad, en 2 periodos y 6 años como rectora. Todas experiencias que considero muy positivas, de las que podría contarles muchas cosas, pero bueno, cedo la palabra. Bueno, gracias Carolina. Me encantó el reconocimiento para tus maestras de la escuela primaria, porque bueno, en la época que todos nosotros, nosotros los que estamos aquí en la organización y los panelistas hemos estudiado, la mayoría eran mujeres, las maestras de la escuela primaria más que hombres. Y bueno, gracias por haber compartido parte de esta compatibilización que tuviste que hacer entre la vida de estudiante y de madre. Me gustaría preguntarle a Alicia y después a Belén, ¿cómo han compatibilizado esta vida, esta parte académica con la vida privada, con asistir a los hijos en el colegio, ir a las reuniones, tratar de estar presente en su vida privada? Y ya Belén manifestó que había que hacer un recontrato, ¿no? Hablaron de ese tema con sus esposos y que tanto Alicia como Belén han tenido gran apoyo. Pero bueno, ¿nos querés contar, Alicia, si ha sido muy laborioso para vos, si fue natural, cómo compatibilizaste esta vida académica con la privada? Bueno, en realidad tuve la mala suerte de que no encontraba mi camino cuando mis chicos eran chicos. Y entonces, en esos años en que yo buscaba mi camino, ellos fueron creciendo. Entonces, cuando tuve que empezar a viajar, ya mis chicos no eran tan chicos. Digamos, la mala suerte por ahí se transformó no tanto en buena suerte, porque yo estaba muy frustrada y no es lindo tener una madre frustrada, ¿no? Pero bueno, tampoco era una cosa deprimente, pero entonces cuando empecé a viajar, mis chicos ya eran un poco más grandes, o sea que en realidad, además de mi marido, con el cual tuvimos que, como decía, recontratar, mi madre, incluso mi suegra, que fue más difícil todavía para mi suegra que para mi mamá, porque mi marido viene de una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires, entonces no entraba en la concepción de ella, que mi marido trabajara y por ahí se ocupara de los chicos cuando yo viajaba. No sé si alguna vez me lo perdonó, pero me ayudaba en lo que podía. O sea que yo no lo viví tanto como un conflicto porque ya mis chicos eran un poco más chicos. Siempre era feo por ahí en ciertos momentos no estar, trataba de sí estar en los cumpleaños, etc. Tampoco, o sea, yo empecé a viajar mucho cuando ellos prácticamente se habían ido de mi casa, mis hijos ya son grandes ahora. O sea que no fue una cosa así terrible, y yo aparte pensaba, primero que cuando mis chicos eran chicos estaba la guardería, que ahora no se dice más guardería, ni siquiera jardín maternal, hay una palabra ahora que no sé cómo se dice, y entonces, bueno, muchas mujeres en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA pudimos trabajar porque la facultad tenía esta guardería, que la ventaja es que, aparte de que estaba disponible, el precio es un porcentaje del salario de cada uno, o sea que todos lo podíamos pagar. Y, perdón, que me distrajo, tengo una alarma. Pero, por ejemplo, años después, ahora que empecé a pensar en estos temas de género, que en su momento no me di cuenta, una vez estaba con mi hija que tendría unos 8 o 9 meses y pasé por mi oficina, estaba haciendo el doctorado, ¿no? Y pasé por mi oficina a buscar unos papeles y me encontré con un eminente profesor de mi departamento, muy buen matemático, una persona muy reconocida, que me dijo, pero si usted tiene un hijo, tiene que quedarse en su casa a cuidarlo, ¿qué hace acá en la facultad? Yo en ese momento no solo no le presté atención, sino que lo olvidé por muchos años. Porque todos dicen, no, yo no tuve problemas, a mí no me pasó nada, ¿no? Entonces, volviendo atrás, así como esa, encontré otras cosas, ¿no? Entonces pienso por ahí que lo más importante que podemos hacer es muchas de las cosas que fuimos obteniendo nosotras es porque alguien abrió el camino antes de alguna manera.
Y entonces pienso que es muy importante seguir ayudando a las generaciones que vienen. Estaba mirando con relación a esto del Día de la Mujer, que recién, por ejemplo, en el año 2002, salió una ley que prohibía echar de la escuela de secundaria a las chicas embarazadas, hace muy poco. O sea, hay unas cosas que nosotros las vemos como naturales, pero llevaron muchos años, y aunque todavía falta, y bueno, hay que tener en cuenta que esos caminos se abrieron y hay que seguir abriéndolos. Y aparte, en particular, lo que pasa con la matemática, que se ve mucho, es que por ahí los padres o las madres, con la mejor intención del mundo, dicen, no, como muchas otras carreras, ¿no? Ingeniería, esa carrera no es femenina, y aconsejan con la mejor intención que tienen a las chicas que no, que eso no es para ellas. Por suerte a mí no me pasó eso. Nunca pensé que había algo que intelectualmente las mujeres no podíamos hacer, pero reconozco que es un problema serio en nuestra sociedad. Y voy a tomar medio minuto para contarles una pequeña anécdota que me pasó hace pocos años. Yo estaba en el council de una asociación internacional y estábamos discutiendo que había pocas mujeres en los comités editoriales de las revistas más prestigiosas de matemáticas. Y estaba un profesor ahí que era el director de la revista más importante de esa asociación. Y entonces, con toda su buena onda, realmente yo creo que lo hacía con mucho cariño, él dijo, bueno, porque yo les aconsejo a mis colegas mujeres que si las invitan a ser parte del comité editorial de esta revista, o revista como esta, no la acepten. Porque como nosotros solo aceptamos el 15% de los papers que se presentan, los autores se enojan y hay que sobrellevar eso. O sea que él les estaba aconsejando a las mujeres que no tomen esos lugares. Y éramos como 30, y yo de golpe le pregunto, perdón, le digo, pero ¿por qué esto se lo decís a las mujeres? Y ahí las mujeres mismas se dieron cuenta de que había algo raro en esto. Él me dijo, no, 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 yo se los digo a todos, pero como acá hay pocas profesoras mujeres, las recargan de trabajo yo para ayudarlas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que con la intención de ayudar a las mujeres las frenaba. Y estas cosas pasan cotidianamente en muchos ambientes. Y lo que tenemos que hacer es ir teniéndolo cada vez más claro, ¿no? Si no, no se puede cambiar. Sin dudas, sin dudas. Me encantó la anécdota porque en realidad esta persona que tenía la opinión no sabe que las mujeres somos especialistas en sobrellevar. Estamos armadas para sobrellevar todo. ¿Querés contarnos, Belén, parte de cómo has esto compatibilizado parte de tu vida como madre y esposa y también como hija, porque viste que también vieron que en esto de vivir la vida uno cumple muchos roles, ¿no? No solamente para la familia pequeña, sino con muchas actividades relacionadas con la familia, como prima, como hermana, como tía, tenemos distintos roles. Sí. Un poco lo que decías vos, Adriana, y no solo que somos fuertes, sino que también somos resilientes y multitasking, así que nadie nos puede amedrentar, eso seguro. A mí, mi historia es al revés de la de Alicia. Yo lo tuve a mi hijo de grande ya, o sea, tenía 40 años cuando lo tuve a mi hijo, o sea, yo ya había hecho mi doctorado y he hecho mi postdoctorado, yo ya estaba de vuelta en la Argentina. Y ya estaba comenzando mi laboratorio. A mí me costó muchísimo realmente manejar las dos cosas. El primer año de mi hijo fue, yo me sentía, no sé si eran las hormonas o qué, pero me sentía totalmente desubicada, tanto en casa con mi hijo como en el trabajo. Cuando estaba en casa pensaba que tenía que estar en el trabajo y viceversa. Para mí fue un aprendizaje muy grande. ¿Será que lo tuve de grande y uno cuando es más grande tiene más conciencia y tiene más miedos y se le viene todo encima? No sé. Pero a mí el primer año, no, la verdad que fue, aparte de que mi hijo no dormía en todo el año, en todo el primer año, así que yo tampoco dormía. Entonces realmente era muy difícil. Y después del año ya empecé a más o menos manejar todo, pero empecé a viajar y ahí sí, ahí era bastante complicado, pero bueno, como dije, mi marido me ha ayudado un montón,
nunca sentí la culpa de dejarlo a Bruno, que es mi hijo, cuando viajaba. Y muchas veces viajaba con él, o me acompañaba mi marido, o también mi madre, el rol de los padres, ¿no? De mi madre me ha acompañado bastante a algunos viajes y me ha facilitado un montón también mi carrera. Y como lo tuve de grande, después no tuve otro, así que tengo uno solo. Creo que hubiese sido difícil también tener otro, compatibilizar todo. En ese momento a mí se me volvió como algo no natural. Tuve que hacer malabares conmigo misma, ¿no? Internamente, para poder sobrellevarme a mí. Y creo que, bueno, ese momento lo debe haber sufrido también mi marido, porque fue un momento complicado en mi vida. Un momento lindísimo, no lo cambiaría por nada. Empezar el laboratorio y tener un hijo a la vez, pero es algo difícil. Creo que de todos los desafíos que he tenido, este es el que más me ha costado, o el desafío más lindo, pero el que más me ha costado. Y viste que en esta cuestión de que las madres nos sentimos culposas porque uno quiere para sus hijos lo mejor y acompañarlos en todo momento, yo les preguntaba esto de cómo compatibilizar, porque uno de pronto tiene que asistir al colegio, a las reuniones de colegio, responder que el niño no le falte lo que tiene que llevar, o sea, hay mucha tarea de la mamá o del papá, que lo puede haber hecho el papá, presente para acompañar el crecimiento de los hijos. Yo me acuerdo que en mi caso personal, mi hija mayor, para que yo me integrara con mis vecinas, cuando volvía de trabajar, ella me decía, mamá, ¿por qué no vas a conversar con las vecinas que están conversando? Vivíamos en un barrio donde era fácil que las vecinas se juntaran a charlar, y ella sentía que yo tenía que hacer eso, conversar además con las vecinas. Te doy la palabra, Carolina, si nos querés contar parte de esta, porque teniendo 3 hijos muy joven, bueno, no debe haber sido fácil, ¿no? Me dejó pensando, Belén, yo creo que un poco es eso, cuando uno es mamá muy jovencita, tampoco tiene mucha conciencia y va como navegando de una manera más fluida, más irresponsable, pero siempre amorosa, porque finalmente uno en lo profundo siente que la responsabilidad de ser madre es un asunto muy delicado, el más importante, etc. Pero lo llevas quizá de otra manera, ¿no? Yo quisiera aprovechar este pequeño espacio en relación a este tema que estamos conversando para pegar un salto generacional, un salto de época hacia esta época, en contraste con la nuestra. Me parece que esta cuestión sobre cómo cargábamos con las responsabilidades de criar un hijo y llevar adelante una carrera, las mujeres hace unos 20 años, ha cambiado dramáticamente. Indudablemente no de una manera óptima todavía, con muchos desajustes, hay muchas tensiones, porque todos arrastramos una formación familiar, una representación acerca de los roles, acerca de las culpas, acerca de quién entiende mejor tal tarea o tal otra, etc. Pero de todas maneras el cambio ha sido espectacularmente positivo. Por lo menos también, digo, en ciertos sectores socioculturales, tampoco creo que hay que tener el espejismo de que toda la sociedad va caminando al unísono hacia el mismo lugar, ¿no? Es bastante más complejo, bastante más fragmentado el asunto, pero creo que ya las jovencitas, nuestras alumnas o nuestras alumnas de doctorado, nuestras jóvenes colegas, están experimentando cuando deciden tener hijos, que esto es una cosa que también yo creo advertir al menos, de que ya no es tan sencilla la decisión para ellas de tener una maternidad temprana. Creo que en muchos casos he escuchado como nunca antes, en mi época, chicas jóvenes que deciden no ser madres, o que no es para ellas una opción atractiva, creo que la experimentan como una verdadera opción, no como un sacrificio para poder elegir una carrera, sino como una opción. Pero de todas maneras, cuando son madres, veo que madres y padres toman los roles de una manera más equilibrada, más equitativa, padres que llevan a sus niños a la escuela, que los cambian, que se ocupan de ellos, con una naturalidad mayor, no como alguien que está colaborando con la mamá que está tan ocupada, sino como alguien que está tomando parte de la responsabilidad de manera compartida.
Eso por una parte. Y por otra parte, creo que ya más ampliamente, lo interesante de esta época y al mismo tiempo lo difícil, creo, todos tenemos alguna clase de desconcierto, me parece a mí, sobre todo quienes no somos jóvenes, alguna clase de desconcierto sobre cómo conducirnos o cómo entender lo que está pasando. Estamos viviendo, me parece a mí, un cambio muy vertiginoso en los patrones culturales, en los modos de relacionamiento entre los géneros, sexos y géneros, en un mundo que es cada vez menos binario al mismo tiempo también, ¿no? Y esto no es una exoticidad verbal, esto es real, esto lo podemos ver en las aulas, digamos. Y eso va requiriendo cada vez más de nosotros, me parece a mí, una conversación intergeneracional, lo voy a llamar así. Me parece que tenemos que empezar a escuchar a los jóvenes y tratar de conversar con ellos de una manera, con la mayor apertura posible para ver si nos entendemos un poco, porque estamos siendo nosotros testigos de una época que se está yendo, afortunadamente en muchos aspectos, de una época que está viniendo que no estamos comprendiendo, que probablemente ellos tampoco están comprendiendo del todo, en la que muchos cambios decantarán de ciertas maneras que todavía no sabemos cuáles. Y me parece que la mejor manera de transitar esos procesos en la vida académica y fuera de ella, en general, es generando espacios de conversación entre las generaciones, no solo entre nosotros, sino escuchar a los jóvenes y que los jóvenes nos escuchen nuestras experiencias. No es que nosotros les podamos enseñar muchas cosas las decidieron aprenderlas solos también, ¿no? Probablemente ya nuestros discursos sean un poco inaudibles para muchos de ellos. Pero entonces nosotros tenemos que tratar de entender qué está pasando para acompañar los procesos que nos parezca que debemos acompañar, para aportar una reflexión crítica, pero sobre todo para recrear un clima de convivencia, porque es una época de crisis en el sentido más técnico de la palabra, o sea, estamos en un momento de trastocamientos profundos, a tal punto que incluso ha llegado al lenguaje, ¿no? El asunto del lenguaje inclusivo que tanta iracundia suscita es solo un síntoma de lo profundo, me parece a mí, del trastorno de las pautas, ¿no? De las identidades y del modo de relacionarse con los demás, de esas identidades. Son temas que dan para mucho, ¿no? Pero digo, aprovecho la reflexión sobre cómo vivimos nosotros la circunstancia en nuestra época de elegir una profesión exigente y criar hijos, y qué está pasando hoy con ese tema, ¿no? A veces muchos jóvenes no están eligiendo tener hijos o están eligiendo tener hijos acompañados por sus compañeros de una manera bastante más equilibrada y natural que la que nosotros teníamos que negociar. Sí, pero bueno, de cualquier forma me parece muy atinado el comentario, Carolina. Bueno, primero acuerdo totalmente contigo con el tema de la comunicación, que conversemos más con las generaciones actuales y nos acompañemos nosotros y nos acompañen y nos toleren las nuevas generaciones, porque a veces hay encuentros o desencuentros justamente por distintas vivencias y distintas formas de ver la vida. Yo les quería preguntar, porque bueno, como las tres son mujeres muy exitosas, que han desarrollado su carrera, con hijos, yo les quería preguntar además, ¿cuáles son los hobbies o qué hace una mujer tan ocupada con su trabajo? ¿Con qué se entretiene? ¿Con qué se divierte? Yo sé que una de ustedes es deportista. Bueno, cuéntenos a toda la audiencia si tienen actividades extracurriculares que les permitan completar su vida, sus tiempos. ¿Querés empezar, Alicia? Vale. Bueno, yo durante mucho tiempo canté en coro, ahí es donde conocí a mi marido y canté en coros varios, nunca profesional. Le voy a contar una anécdota que para mí es graciosa. Uno de los coros finalmente se disolvió, no sé si gracioso es el adjetivo. Y entonces decidí empezar a aprender canto con una profesora. Era en un grupo, pero era para aprender a cantar. Y cantando en el coro, yo nunca había sentido que cuando uno canta se muestra, pero se muestra, ¿no? Y así en un grupo chico,
yo no tenía manera, o sea, tenía que cantar y no podía, no sabía qué hacer conmigo. Y ese fue el momento en que empecé a viajar por la matemática. De golpe empecé a viajar, dando charlas en mi inglés y en mi francés a público que no conocía, y para dar clase o para dar una charla hay que actuar, ¿no? Y resulta que el producto secundario fue que mejoré mis clases de canto por las charlas de matemática, no al revés. Mejoré mucho porque me aprendí a pararme, a interesar a la gente. Digamos, ¿no? Hay bastante de eso, en atraer la atención del que está escuchando en la clase. Y volviendo a lo que decían de los alumnos, la maravilla de dar clases es que no hay nada mejor para aprender algo que explicárselo a otro, ¿no? Y aparte, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde yo trabajo, donde ustedes también trabajarán en ambientes similares, o habrán trabajado, los chicos están súper interesados. Es una maravilla darle clase a alumnos interesados por lo que están aprendiendo. Realmente es de una enorme satisfacción. Me perdí de cuál era la pregunta que tenía que responder. No, la pregunta era, digamos, ¿qué otras actividades hace una persona tan destacada, que con poco tiempo, y qué cosas le gustan, además en tu caso, además de la matemática? Y bueno, vos contaste que el coro, pero no sé si... Solía leer mucho, pero ahora mi mayor actividad son mis nietos en mi tiempo libre. Cada segundo que tengo, esa es mi mayor actividad. Bueno, viste que uno aprende tanto, reaprende cosas con los nietos. Hay que empezar a leer, informarse, porque hasta eso ha cambiado respecto de cuando fuimos madres, que es cómo alimentar a un niño, por ejemplo. ¿Querés contarnos, Belén, qué cosas te gusta hacer además de trabajar como científica? Sí, bueno, a mí me gusta el deporte, siempre me gustó el deporte. Mucho tiempo jugué al hockey y hasta hace 3 años, creo 4 años, nos fuimos como veteranas a jugar el Mundial a Barcelona. Así que mucho tiempo jugué al hockey, me encanta el agua, hacía windsurf, ahora ya no lo hago. Jugué al hockey hasta que empecé, un día se me ocurrió jugar al fútbol y me quebré hace 2 años la muñeca y ahí me operaron y dije, basta, ya no tengo edad para seguir rompiéndome cosas. Así que ahora navego, me encanta el agua. A mí el agua es algo que me tranquiliza mucho, así que navego. Cuando puedo, los fines de semana, navego. Eso es lo que más me encanta. Bueno, pero definitivamente es como que te has hecho un tiempo para poder hacer otras cosas, o que incluso son necesarias para llevar tu cabeza a determinado nivel que te permita continuar con la tarea exigente del trabajo, ¿no es cierto? Sí, aparte, bueno, el hockey, como es un deporte en equipo, me daba un grupo con el cual me divertía mucho, un grupo de amigas y con el cual viajábamos, nos divertíamos, la verdad que y seguimos haciéndolo, no sigo jugando, pero nos sigo juntando, así que sí, es como el cable a tierra, cuando uno vuelve loco del laboratorio, ¿no? Claro, ¿no? Y además es que está muy bueno estos deportes en grupo, porque uno tiene que, volvemos a lo mismo, qué importante cuánto ayudan a sociabilizar y a manejarse a uno en la vida cuando tiene que, en definitiva, trabajar en equipo, porque tenés que trabajar en el deporte para lograr un objetivo y te sirve también para manejar un laboratorio, porque todo termina siendo una negociación y volviendo al tema anterior, una comunicación. Carolina, ¿nos querés contar? Perdón. No, que me encantó la reflexión de Carolina, porque creo que es algo que nos pasa a todo, independiente de mujer y hombre. O sea, hoy entender a nuestros becarios e hijos, o sea, no solo hijos, sino los becarios, es algo que los más grandes del laboratorio, los que ya somos investigadores, lo planteamos constantemente. O sea, hay un abismo, ya no es una generación de diferencia, son varias generaciones de diferencia, en las cuales nos cuesta entender sus prioridades y a ellos les cuesta entender quiénes somos nosotros o cómo pensamos nosotros. O sea, cuando yo me acuerdo que muchas veces le he dicho a mis becarios que en mi época yo escribí la tesis a mano y la pasé en la Olivetti a máquina, me preguntan qué es eso, qué es una Olivetti, qué es la máquina. O sea, son años luz, son muchas generaciones que han pasado. Es algo que nos pasa a todos. Sí, Carolina, gracias por esa reflexión.
Y habrás experimentado también el poco impacto que causan esas anécdotas en ellos. Por ejemplo, cuando uno les cuenta el enorme sacrificio que pudo representar para uno en determinados contextos. Bueno, entonces, allá vos, te dicen. O sea, te miran con claro, cara y dicen, ¿y sí, por qué perseveraste? Lo siento, no sé, te gusta sufrir, algo así. sí, algo así, sí. O yo les cuento siempre, porque en el caso nuestro, las becas siempre fueron escasas, siempre había un poco ambiente para que incluso un joven graduado deseara formarse, hacer su formación de doctorado tempranamente, tuviera esa predisposición, esa apertura, esa búsqueda ya en los últimos años de la carrera. Eso ha cambiado bastante en estos años, afortunadamente, no de todo, pero bastante. En realidad abismalmente ha cambiado, sí, comparado con la época en que yo inicié el doctorado, pero uno les cuenta que había pocas becas, que era muy difícil obtenerlas, no teníamos ni siquiera quien nos dirija. El director de tesis tuvo que ser de la UBA porque aquí no tenía quien me pudiera dirigir en la disciplina que yo quería doctorarme, bueno, así. Y ellos te miran como diciendo, pero... Y obtienen sus becas de doctorado, ya están pensando si además van a tener que dar clases en un secundario, porque cuando se termine la beca no tienen garantizado el ingreso a la carrera, empiezan como una... no sé, su valoración de lo urgente, de lo importante, de las vocaciones, que, para usar el viejo concepto, es muy distinta. Y yo creo, como dijo Alicia, que tenemos, muchos de nosotros, el tesoro como docentes de tener a los mejores alumnos posibles, digamos, en las universidades públicas, en las mejores universidades, y casi todos están los mejores alumnos que uno puede tener. Son curiosos, son inteligentes, están estimulados, pero al mismo tiempo está pasando algo culturalmente que no sé describir. Están, creo, un poco aburguesados los chicos, están como que muchos caminos están hiperfacilitados, los laboratorios ya están montados, los profesores están ahí disponibles, los contactos con el exterior están hechos, entonces es como que si no viene demasiado fácil, en algún momento se dedican a la danza o cualquier cosa, o dejan todo y todo ese esfuerzo. Bueno, yo lo veo como un tema en el que merece reflexión. Y vuelvo al tema de la conversación intergeneracional. No tiene solo que ver con la cuestión del género, tiene que ver con varias otras cuestiones que están sufriendo cambios culturales, que son, creo, en general todos muy interesantes, pero que tenemos que saber acompañarlos con mayor diálogo, con menos resistencia, porque es lógico, uno naturalmente tiene una manera de concebir las cosas, las experiencias que tiene son las que uno tiene, entonces naturalmente no los entiende y a veces se enoja o se fastidia o se pone reactivo, y eso me parece que no es una actitud inteligente para poder acompañar estos procesos de una manera en la que tengamos algún rol positivo, ¿no? El mejor posible. Sí. Pero no sé de qué estábamos hablando. Yo había disparado la pregunta de que si siendo tan exitosas y tan dedicadas a su trabajo, tenían la posibilidad o la oportunidad de hacer actividades extralaborales, o qué les gusta hacer para bueno, completar parte de su vida. No sé, Carolina, si haces alguna actividad deportista o si... A mí me gusta de todo. O sea, yo tendría que tener 8 vidas más para hacer las 4 carreras que me hubiera gustado hacer. Y hubiera querido ser bailarina, pintora, las 2 cosas hice cuando era jovencita. Bueno, qué sé yo, pero eso tiene que ver con, si uno tuviera que buscar una explicación un poco profunda que se me escapa, es la avidez o la curiosidad por experimentar la curiosidad, ¿no? La curiosidad por aprender. Eso que está, me parece, en el corazón de quien elige una carrera científica, pero también la curiosidad por experimentar nuevas maneras de vivir la vida o vivir la relación con los otros, está, me parece, en el motor de otras vocaciones también. A mí me gusta cocinar, me gusta leer, me gusta escribir, siempre me gustó la poesía, qué sé yo, todo, de todo me gusta. Mis nietos también me encanta, todo me gusta. Así que, nada. Bueno. Tengo una representación bastante falsa sobre la etapa de la vida en que estoy. Por momentos digo, pero pareciera que me planto ante los objetivos como si tuviera 33 años. Y después me doy cuenta que es falso.
Bueno, eso también me encantó porque comparto esa apreciación. Yo también quisiera tener un montón de vidas para hacer todo lo que me hubiera gustado hacer, pero creo que le pasa también a muchas mujeres. Bueno, quisiera saber si alguna quiere agregar algo más en particular para ir cerrando este conversatorio. Tiene la palabra cualquiera de ustedes. Cualquiera que hable se activa. Yo quiero volver un poco sobre algo que mencioné y que por ahí no lo vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con el salto generacional de varias generaciones todas juntas y que es difícil entender y adaptarse, que es muy interesante poder hacer esa conexión. Pero si no hablamos de nuestros becarios, de la gente que está, si no hablamos de los chicos más chicos, chicos adolescentes, que podrían elegir o no estas carreras, es muy fuerte todavía en muchas de nuestras carreras lo que influye en la sociedad, la base de la cultura, en que muchas de estas carreras no son para mujeres. Y todavía hoy en día eso está muy presente. Y está en detalles que por ahí no los percibimos. Por ejemplo, en Chile hicieron un estudio sobre matemática en la Universidad de Chile, un grupo grande, había una economista, una psicóloga, matemática, gente trabajando. Por ejemplo, en Chile tienen pruebas que hacen los chicos en las escuelas y después unas pruebas de competencia nacional. Y entonces, por ejemplo, las chicas, las mujeres particularmente, era muy distinto el rendimiento. Esto que les cuento es hace 5 años. Alicia está muteada. Ah, ¿desde cuándo? No sé, quedé muteada. Le estaba contando una experiencia en Chile, ¿eso se llegó a ir? Sí. Entonces, cuando en las escuelas les iba muy bien, y en la prueba nacional, que era del mismo nivel, las mismas chicas les iba mucho peor. Pero lo que vieron es que les iba mucho peor dependiendo del nivel socioeconómico de la familia. Y la conclusión de ese trabajo, que no sé, hay que mirarla, era que en cuanto más bajo el nivel socioeconómico, menos expectativas tenía la familia de que a las chicas les fuera bien en una prueba de matemática. Entonces a las chicas les iba peor, pero notablemente peor. Y estas cosas son invisibles realmente, uno no se da cuenta de qué pasa esto. Por ahí nosotros estamos hablando de los chicos que no llegan, pero pienso que parte del trabajo que tenemos que hacer desde las academias es tratar de llegar a los chicos que no nos están llegando por estas cosas que están así en la base de la sociedad y que es muy difícil de percibir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Carolina y Belén, ¿quieren agregar algo más? En relación con lo que dice Alicia, un comentario breve. Yo creo que en estas cuestiones en que vemos todavía bastantes obstáculos para hacer ciertos progresos o bastantes atolladeros o lo que fuera, y no estamos entendiendo qué pasa, una primera herramienta que es la llave de varias soluciones es tener mejores diagnósticos. En general, en las instituciones académicas o de investigación, se ha comenzado a tener hace relativamente poco tiempo, por lo menos en mi perspectiva, esta responsabilidad por hacer esos diagnósticos, por mapear, digamos, cuáles son las situaciones y todas las variables que intervienen y tener una visión más clara. Inclusive en las universidades también, hasta hace muy poco tiempo, los datos más elementales de las universidades eran completamente opacos. Ahora ya el grado de grano fino que tiene la información institucional, aunque no nos llega a los profesores, en general no tenemos esa curiosidad por conocer en qué instituciones estamos, por lo menos no, en mi opinión no es lo suficiente, ayudaría mucho a ser más sensibles a ciertas herramientas frente a otras, a tener diagnósticos menos repetitivos. Nosotros a veces estamos teniendo representaciones acerca de nuestros alumnos que ya no se adecúan con los alumnos que estamos recibiendo, justamente porque no conocemos, ¿no? Entonces, esto que decía Alicia, qué trayectorias viven las mujeres y los varones, dependiendo además de factores socioeconómicos en las instituciones
universitarios en general, o en las carreras científicas en particular, que es un tema bastante estudiado. De hecho, en nuestro país, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, se han hecho esos diagnósticos, y se han diseñado algunas herramientas para remediar algunas de esas situaciones. Algunas tienen que ver con patrones culturales que se viven en las propias instituciones, y otros tienen que ver con eso, con el background, digamos, de conocimientos de las propias familias de los chicos. Entonces digo, diagnósticos, para hablar, para repetir menos diagnósticos equivocados, hacen falta cada vez más, ¿no? Un poco hablando de los diagnósticos, Carolina, la verdad que no hemos hecho ningún diagnóstico, pero yo sí lo que percibo y lo que veo y lo que hablamos entre los investigadores del instituto, que en general, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, cada vez son menos los chicos que quieren hacer ciencia en general, o sea, que ven la ciencia como algo muy sacrificado, mucho esfuerzo, muy sacrificado y con poco beneficio o lo que sea. O sea, cada vez cuesta más conseguir buenos estudiantes y los estamos perdiendo. O sea, no están decididos a hacer el esfuerzo que hicimos nosotros en su momento, me parece, en general. No digo que sea malo o bueno, digo que es distinto. No se están inclinando por carreras científicas en general. Hay menos, cada vez menos. No sé si ustedes lo ven así, pero por lo menos en las biológicas yo lo veo así. Sí, yo creo que sí. Sí. Por eso es tan importante lo que hacen ustedes en la academia, por ejemplo. La academia tiene toda una línea de trabajo hasta donde yo veo como, leo las actividades que ustedes hacen, de estimulación, de sensibilización, en fin, hacia los niños de los niveles educativos que no son universitarios, que son las escuelas. Sensibilizar prematuramente en la educación en ciencia es una línea de trabajo fundamental. Las universidades deberían hacer muchísimo más en eso también, ayudando a los maestros y a los profesores que a veces no tienen herramientas para que los niños tengan ya un estímulo temprano. Si no, es muy difícil que ellos se representen como accesibles para ellos, carreras que son, para como el estereotipo del científico muchas veces es una persona así, completamente un genio, digamos, ¿no? Es una persona que solo ha nacido ya con ciertas dotes especiales y que ningún esfuerzo formativo, disciplinado, lo va a permitir que llegue a ser bueno, digamos. Entonces esos estereotipos tampoco ayudan mucho, ¿no? Sí, probablemente haya que desmitificar un poco esa cuestión. Y por otro lado, yo también pienso que esto de que nosotros llamamos que para hacer ciencia hay que hacer un esfuerzo muy grande, también estaría bueno que desde las instituciones los esfuerzos no sean tan grandes, sino que uno pueda hacer ciencia sin tener que hacer un tantísimo esfuerzo, porque pueda hacer ciencia sin dejar la vida o parte de su vida, si estuvieran dados los mecanismos para ello. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando este conversatorio. Quiero agradecerles enormemente a Alicia, a Belén y Carolina por haber aceptado esta invitación y por haber expuesto parte de su vida y de sus sentimientos para nosotros. Es como, quiero rescatar este ejemplo de mujeres que son, de trabajadoras en ciencia, y que, bueno, el deseo es que en un futuro próximo tengamos todas las mujeres igualdad de oportunidades desde niñas, en esto que decía Alicia de las diferencias, que sea el futuro libre de violencia de género, que el género no sea valorado al momento de obtener una posición laboral, sino que la valoración depende exclusivamente de nuestras capacidades. Y yo creo que es muy importante que continuemos trabajando en esto en conjunto, no desde lo individual, sino no ser ejemplos como mujeres en forma individual o aislada, sino que esto sea un logro a partir de grupos, ya que el trabajo en grupo sin duda potencia cualquier reclamo. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes de este evento, así que no queda más que despedirme. A mí me cuestan las despedidas, así que puede que repita 5 veces lo mismo antes de apretar el botón de que salgo del Meet. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias a todas. Un placer. Gracias por la invitación.